Y finalmente tenemos la conferencia de José Ávila, quien es un académico de la Facultad de Arquitectura, pero quien ha tenido una larga pues, trayectoria en lo que es respecto al sistemas estructurales, seguridad, y quien ha estado involucrado en todas estas cuestiones desde hace bastantes años. Pepe, te agradecemos mucho también tu participación. Y después de la plática de Pepe Ávila, todos los que formamos parte del taller, vamos a ir a visitar el sitio, vamos a comer allá, para que no se me vayan a desmayar ahorita. Pero bueno, por lo pronto, Pepe, te dejamos aquí para que puedas exponer. Muchas gracias. Bueno, pues me imagino que ya están muy cansados, pero vamos a tratar de ser breves. Mucho de lo que aconteció en 85 se ha planteado como una situación inesperada que ya se superó, y ese es el tema que nos preocupa. Entonces, esta es una foto muy famosa que marca las 7:19, este es un edificio de Tlatelolco, y lo que vamos a tratar de ver es un enfoque desde el punto de vista de los trabajos que se han hecho en la universidad, tanto de análisis como de participación, para que no se vuelva a repetir lo que sucedió. Esta es la famosa teoría de placas, voy a dar esto rápido. Son 12 grandes placas tectónicas, es parte para los profesionistas debe ser parte de nuestra cultura. La placa más grande que hay que afecta un continente es la placa de Nazca, que se desplaza sobre casi toda Sudamérica, fundamentalmente Chile. Por eso ahí se dan los terremotos más grandes. La escala más grande que se ha registrado de Richter se ha dado precisamente en esta zona. La longitud de la placa determina en buena medida la magnitud del sismo. Y aquí está la placa de Cocos, que es la que empuja sobre la República Mexicana, y la dorsal del Pacífico, que choca precisamente contra Colima. Las teorías de convección son las que explican esto. Las grandes temperaturas que hay en el centro de la Tierra empujan hacia el Pacífico o hacia los mares, la corteza oceánica se desplaza y empuja sobre la corteza terrestre. Este es la teoría de Wegener sobre las placas, que por eso vemos que en el Pacífico aparecen primero islas como volcanes, como en Krakatoa, y después se van hundiendo y se van haciendo nada más como grandes anillos. Les pido disculpas, las demás transparencias no están tan opacas como esta, pero aquí más o menos traté de representar la corteza oceánica como subyace sobre la corteza terrestre en lo que es México, las cadenas montañosas de la Sierra Madre Occidental. Aquí estaría la Ciudad de México, y de algún modo es la única ciudad que es afectada fundamentalmente por sismos de origen lejano. El sismo de 85 estuvo más o menos aquí y tuvo una distancia de 400 kilómetros para el desplazamiento de las ondas. Las ondas sísmicas más o menos se desplazan a 8 kilómetros por segundo, las ondas principales y las secundarias a 4. Por eso da tiempo de instalar la alarma sísmica, que nos da 1 minuto de prevención y de tiempo. Y aquí viene el otro problema. Quiero explicar una cuestión un poco complicada. Tiembla todos los días. En la Ciudad de México se pueden registrar unos 28 sismos diarios, y una vez al mes hay uno de 5 grados en la magnitud de Richter, en la escala de Richter. Lo que sucedió en 85, en realidad, desde mi punto de vista, se debe caracterizar como macrosismo, que fue toda esta zona de ruptura. Frente a la costa de Guerrero hay esta zona de silencio,
que está más cercana a la Ciudad de México, a 280 kilómetros, y esta zona no se ha desplazado en más de 50 años. Los macrosismos, la investigación histórica sobre México es que hay 3 macrosismos por siglo. El último macrosismo antes de 85 fue en 31 y hubo otro efectivamente en 10. Son más o menos 3 por siglo, no quiere decir que van a ser cada 35 años, pero son más o menos 3 por siglo. Entonces, la prevención requiere un pronóstico, y en este caso el pronóstico es el riesgo de que esta placa, esta brecha dentro de la placa, que está atorada, al desatorarse, al romperse la fricción, produzca un sismo similar al de 85. Pero después de lo que pasó recientemente en Japón, que el sismo fue mucho mayor del que habían calculado los científicos, se ha considerado el riesgo de que se unan todas estas brechas, y desde el punto de vista científico se puede llegar a dar un sismo hasta de 8.5. Cada 2 grados se duplica la energía que libera el sismo. Entonces, bueno, podemos esperar que no suceda, pero como profesionales tenemos que prepararnos para la situación más crítica. Entonces, si ha temblado como ha temblado en la Ciudad de México, seguramente va a seguir temblando. Estas son unas gráficas de un sismo que hubo en 95 en Acapulco. Aquí es como se registró exactamente en Acapulco. Después este es en Mezcala, este es Iguala, Cuernavaca y es la Ciudad de México. Es en tiempo real, de aquí a aquí pasó 1 minuto y después más o menos duró 2 minutos. Lo que esto nos da, nos permite descifrar 2 aspectos. Uno, el tiempo de 1 minuto que tarda en llegar por lo lejano que es el sismo a la Ciudad de México y que nos permite tener una alarma. Y después hay un factor de atenuación. El sismo es muy fuerte aquí, después en Chilpancingo es un poco más fuerte que en Acapulco, en Mezcala disminuye, en Iguala virtualmente no se siente, en Cuernavaca vuelve a sentirse y en la Ciudad de México se amplifica significativamente el sismo. Entonces, este es un fenómeno muy peculiar. Esta se ve terrible, pero este es un sismo típico y este es el macrosismo 85, entonces si hace un esfuerzo muy grande, ven que los desplazamientos son mucho mayores. Este es un registro que hizo el arquitecto Creschel, él le llamaba la firma del diablo en 85. Estos son 16 centímetros, esto se tomó en Río Pánuco, que ni siquiera es la zona del lago, y en donde se ve cómo empieza el sismo cuando llegan las ondas principales, que son las que llegan más rápido. Ya cuando llegan las ondas secundarias empieza a moverse más y después aquí hace un movimiento armónico que es el que tumbó más edificios. Cuando el movimiento es armónico se acumula y se suman los esfuerzos. ¿Por qué se cayeron tantos edificios en 85? Esa es una de las preocupaciones profesionales, además como parte de la sociedad. Aquí, por ejemplo, vemos un edificio moderno, creo que está en Venustiano Carranza, y un edificio antiguo, y sucedió que en 85 gran parte de lo que se cayó fue el mito de la arquitectura moderna y la ingeniería de vanguardia. No fueron los edificios viejos, no fue la catedral con sus 60 metros de altura de las torres, fueron los edificios modernos y con las técnicas constructivas modernas. Aquí están los datos típicos, algunos son muy de fiar. El de los fallecimientos, yo en lo personal considero que es muy inferior. El dato oficial son 4.500 muertos. Yo considero en lo personal, por las investigaciones que he hecho y tengo fundadas, que es muy superior la cantidad de fallecimientos.
y que por tapar el prestigio, por querer defender el prestigio, se redujo el número, pero también eso ayuda a otro riesgo, que es el olvido. Si olvidamos lo que sucedió, cometemos el riesgo de volvernos a tropezar con la misma piedra. En el puro sector salud hubo más o menos 2.500 muertos. Es sí, perfectamente comprobados. La cantidad de médicos, enfermeras, desgraciadamente era el cambio de guardia de residentes, los edificios de residentes se vinieron abajo en el momento en que estaba la guardia que salía y la guardia que entraba, y suman más o menos 2.500. Entonces nos podemos dar cuenta que ahí hay un gran pendiente que no se investigó bien en su tiempo y que posiblemente ahora a 30 años se puede investigar más fácilmente. De los edificios que se cayeron, el cálculo que hicimos, les decía, en estos trabajos de investigación, fueron 133 con colapso total. Pero esos 133 fueron terribles, el puro Nuevo León fueron creo que 580 muertos. Yo he participado, como ha participado parte de la universidad, en el Comité Asesor de Seguridad Estructural del Gobierno de la ciudad desde hace 30 años. Este se derivó de los comités de reconstrucción. Había un gran problema. Tenemos que reforzar lo que está débil y tenemos que reconstruirlo, pero no se puede hacer con las normas que había antes con el anterior reglamento. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un reglamento muy rápido. Para octubre se hizo un reglamento de emergencia y después se ha venido perfeccionando. En última versión es en 2004 y se sigue trabajando en esos reglamentos en base fundamentalmente a toda la investigación científica que realiza la universidad. La universidad también maneja el sistema de alarma sísmica, no solo de alarma sísmica, también el de registro de acelerógrafos que hay en toda la República. En la ciudad había 7 acelerógrafos, ahora hay 100 y todos los maneja la universidad. Muchos son del extranjero, les voy a mostrar estas fotos que fueron muy comentadas. Casi nadie se recuerda cuál es este edificio, pero Sabludowski lo hizo muy famoso en su narración en el momento del sismo. Aquí estaba un restaurante que se llama Superleche, en San Juan de Letrán y Victoria. Este es el mismo edificio. Voy a regresarle para que vean lo impresionante que fue. Este fue colapso en serio, o sea, quedó hecho polvo. Este es el edificio Nuevo León visto de lado. El edificio Nuevo León tiene características arquitectónicas y de ingeniería estructural que tenemos que tomar muy en cuenta, las voy a mencionar más adelante, para evitarlas. Como era un edificio muy alargado, se separó en 3 módulos. De esos 3, 2 se cayeron, en buena medida por la indolencia burocrática que dejó desconectados los pilotes. El Nuevo León se había evacuado para poder enderezarlo. Antes de enderezarlo y de tener bien amarrados los pilotes con la estructura, convencieron a los habitantes de regresar y fue en el momento en que se cayó el edificio. Aquí está el Nuevo León, aquí ven los otros edificios de Tlatelolco. Se afectaron el sistema de salud, los hospitales que debían ser el refugio de la comunidad se volvieron la tumba de muchos miembros de esa comunidad. Se perdió 30% de la capacidad de camas instaladas en el Distrito Federal. 3.467 camas en específico. La infraestructura de la ciudad también sufrió mermas serias. El sistema de telefonía colapsó, el sistema de agua potable, en parte la luz.
uno de los aspectos más trágicos fue el de los tranvías. Se cayó el techo que tenían los tranvías y con el sismo 85 se acabaron los tranvías en la Ciudad de México. Les di un panorama rápido de lo que sucedió. Ahora voy a tratar de hacer un pequeñísimo análisis histórico de por qué sucedió esto y cómo podemos evitar que vuelva a sucedernos. Esta es la Ciudad de México en 1900, que ocupaba este territorio. Traten de ubicar dónde está este territorio, más o menos, porque ese territorio es el que era la ciudad central y después se volvió de algún modo la gran Ciudad de México, donde se hicieron edificios de altura, donde se hicieron edificios gigantes. Un arquitecto muy famoso decía que ya nos estábamos quitando el complejo de superioridad, pero esos gigantes resultaron tener pies de plomo, ¿no? De barro, perdón. Aquí para 1910 crece ya un poco más la ciudad. En el año 1900 tenía 500,000 de habitantes. Para 1921, 900,000 habitantes. Se extiende la zona edificada. Para 1930 se extiende mucho más. De aquí a acá existe ya un crecimiento más significativo, 1,800,000 habitantes. En 1940, perdón, son 1,780,000 en 40. Y para 1953, que es donde vamos a hacer el corte histórico, son 3,5 millones de habitantes. O sea, es un crecimiento vertiginoso en donde hay una planeación a medias. Hay una parte de la ciudad que se planea, se organiza bien, y hay otra que crece, yo le digo, por amontonamiento. Este es un dibujo muy famoso de un pintor japonés que me gusta mucho porque muestra lo que sucede cuando una fuerza mueve el agua de izquierda a derecha y otra fuerza la mueve de derecha a izquierda. Eso expresa de alguna manera lo que es el pensamiento dialéctico, en donde se produce una ola y un remolino. La ola puede ser pequeña o puede ser grande según la magnitud de esas fuerzas. Y tenemos que entender que la ciudad así se hace, con la participación de toda la sociedad, pero con fuerzas encontradas, intereses en conflicto, como pueden ser los intereses económicos o los valores espirituales de esa sociedad. Y también bajo la conducción de un Estado, de una forma de organización específica que dirige todo. Este es el plano de la Ciudad de México en 1957. Esta es la zona donde hubo edificios que sufrieron colapso. Entonces, 57 ya era un aviso. La ciudad era más pequeña y ya vimos sus dimensiones. Una de las hipótesis, yo en parte les trato de dar datos, otras son hipótesis, es que la vulnerabilidad de la ciudad está en buena medida en función de la forma tan vertiginosa de crecimiento y los patrones de crecimiento que, como les dije hace rato, son planeación a medias. Se planifica en las zonas de élite y hay otras zonas que quedan en la orilla, el crecimiento periférico, que es por simple amontonamiento. Esta es una vista panorámica tomada del momento en que se hizo una película muy bonita, muy interesante y muy ilustrativa que se llama Pueblerina en 1949. No sé si los de paisaje puedan identificar este lugar. ¿Alguien de paisaje que identifique el lugar? No, es mucho más cerca. Esto es el Cerro de la Estrella y esto es Iztapalapa, la Sierra de Santa Catarina, el Iztaccíhuatl y el Popo. Por aquí vendría el Canal de Garay, que ahora es anillo periférico. Bueno,
Esto es en 1949. Es ese momento del crecimiento vertiginoso de la población en la ciudad, en donde lo que era lago se había vuelto zona de cultivo, sembraban maíz y ahora a partir de ese momento se dedican a sembrar casas, ¿no? En algunos casos con una exitosa planificación. Este es el multifamiliar Miguel Alemán que hizo Mario Pani, en donde en un bloque de 4 hectáreas iban a ser 200 casas y él hizo un bloque con una densidad de población de 125 habitantes por hectárea, y él hizo este magnífico conjunto en donde se logró 8 veces más población, o sea, 1000 habitantes por hectárea. Sin embargo, con espacios libres, ahí tiene hasta una alberca, y es un lugar muy estudiado por geriatras de todo el mundo, dado que es de los pocos lugares en donde la población original no ha querido abandonar el lugar. Entonces, esto sí correspondía con el mito de la arquitectura y la ingeniería moderna. Y para hacer este edificio se fundó una compañía que se llama ICA, que después de eso se hizo muy famosa. Entonces, es un hito histórico que marca, como vimos, hay fuerzas en todos sentidos. Estas son parte de las fuerzas positivas aún del Estado y la sociedad. No, eso fue en el multifamiliar Juárez. Sí, no en el traigo unas fotos, si que después las vemos, del multifamiliar Juárez. También lo hizo Mario Pani, el multifamiliar Juárez. Este fue el primero y que le quedó bien, y después, pues, aquí le decían que después se dedicó a hacer arquitectura efímera. Este es un ejemplo de lo que son las corrientes históricas. El edificio de Vizcaínas tiene más o menos 120 metros de largo por 120 metros de largo, que prohibiría el actual reglamento sin separaciones constructivas, pero como es una estructura rígida, funciona muy bien y es un ejemplo histórico de lo contrario de la arquitectura efímera. La hicieron los vascos para poner un hospicio de niñas, pusieron accesorias aquí con artesanos y adentro estaban las niñas, y tanto la visión social como la estructura física funcionaron impecablemente. Es un ejemplo de lo que hay que hacer y resistió los sismos impecablemente también. Este es un edificio en la Avenida Revolución, en donde, si esto no es especulación, pues no sé qué es multiplicar el suelo al infinito lo más que se pueda, por encima de los vecinos y todo, ¿no? Estos son los modelos estructurales. A quien le interese este tema están puestas las láminas y se los podríamos ampliar posteriormente. Pero este es los modelos estructurales con los que funcionan los edificios altos, flexibles, como la Torre Latinoamericana, en donde se supone que se vuelven masas y resortes y amortiguan la fuerza del sismo, lo cual demuestra la Torre Latinoamericana. El problema es que del modelo a la realidad, esa no la vamos a saltar, son la relación entre los problemas físicos, estáticas y la estática, la mecánica, la materia. Preguntaban qué le interesa a los ingenieros. A los ingenieros les interesan los fenómenos físicos, estáticos, la mecánica, todo lo que es material. En un edificio ven columnas, traves y muros. Y el arquitecto ve espacio. Pero para que exista el espacio, se tiene que confinar con elementos materiales, ¿no? Esta es una foto que tomó el arquitecto Crechel poco antes de 57. Este edificio tiene columnas muy robustas y después columnas muy esbeltas y muros de colindancia, llena todos los vicios de lo que no se debe hacer. Y aquí está el mismo edificio en 1957. En 57 también se cayó el Ángel de la Independencia, lo reconstruyó el ingeniero Samuel Ruiz, y después en el 2005 se reforzó el Ángel de la Independencia
inició el trabajo del mismo ingeniero Samuel Ruiz y se resolvieron los problemas de hundimiento que tenían, de hundimientos diferenciales. Es un tema muy interesante, pero nada más quiero resaltar que en el 2005 se volvió a reforzar después de 57 y ahora tenemos, creo, Ángel Parrato. Este es el planteamiento teórico de los sismos o de los riesgos. Hay que considerar el peligro, la vulnerabilidad, y esas dos variables combinadas dan el factor de riesgo. No hay mayor peligro que el inesperado. Entonces nosotros como profesionistas tenemos que buscar que no nos agarre desprevenidos. Tenemos, por lo menos en nuestra rama de acción, estar lo mejor preparados posible. Esta es una imagen de lo que eran los lagos en el momento de la conquista. Es un dibujo de reconstrucción que hice, porque aquí vienen parte de nuestros problemas. Esta es la Sierra de Guadalupe, este es Xelchitle, este sería el Pedregal, para que se den una idea, el Cerro La Estrella, la Sierra de Santa Catarina, Chimalhuacán, el Teutli, el Popo del Isla. Esto sería la Gran Tenochtitlan, el dique Albarradón de Netzahualcóyotl que separaba el agua salada del agua dulce, la calzada del Tepeyac, la calzada de Tlalpan, que después llega a Tenayuca, esta que llega a Azcapotzalco, y a esta otra parte que llegaría hasta lo que es San Ángel, más o menos. Pues aquí es donde está la gran Ciudad de México. Se fundó sobre la Gran Tenochtitlan y es un terreno que en realidad era lago, es un terreno de origen lacustre con sedimentos de arcilla, pues que con buena ingeniería y buena arquitectura se puede resolver y construir lo que sea, pero requiere lo que normalmente no se hace, una inversión de investigación, de aplicación de reglamentos, de normas y una interacción, desde mi punto de vista, entre urbanistas, arquitectos e ingenieros. Y esos puentes no existen. Estamos muy divorciados, muy parcial, estamos en parcelas envueltos cada uno. Sin ver la cuestión urbana, ahorita vamos a tratar de ilustrarlo. Este es una chinampa original. Sobre este terreno están levantados los edificios de la Ciudad de México. Este terreno era tan bofo que flotaba en el agua, imagínense. Ese es el suelo de origen lacustre que tiene la ciudad. Este es un corte geológico que lo pongo igual que las placas para que vean que la geología está muy lejos, o sea, es importante, pero no es la que afecta la respuesta dinámica del suelo ante los sismos. Es un problema más sencillo de tipo geotécnico que corresponde a esta capa muy pequeña, más o menos de 30 metros de profundidad. Esto que está aquí abajo es estable, no hay ningún indicio de acción sobre los sismos. Los sismos que nos afectan son de origen lejano, 400 y 300 kilómetros de distancia. Este es el sismo de 79. En 79 se cayó un solo edificio, la Ibero. Es un edificio emblemático porque en este edificio lo hizo un gran arquitecto que también había hecho la Torre Latinoamericana. Entonces, con lo que estamos diciendo de la arcilla, parecía no recomendable hacer edificios altos en México. Por la potencia de las arcillas, no es recomendable, pero se puede resolver técnicamente. Pero puede resultar más peligroso un edificio bajo, con forma muy irregular, como es el caso del Ibero. La Torre Latinoamericana, paradójicamente, este fue el primer proyecto de la Torre Latinoamericana. Y los ingenieros, no los arquitectos, sugirieron esto, elevarlo, para que su periodo de vibración, que es de 3 segundos, .65, no coincida con el terreno, con el periodo de vibración del suelo, que es de 2 segundos. Si la Torre Latinoamericana la hicieran en Iztapalapa,
se caería al primer sismo. Pero cuidando esa parte, podemos ver que requiere por la baja potencia de las arcillas una muy buena cimentación, pero se comportó bastante bien durante el sismo de 57, el de 79 y el de 85. En cambio, la Universidad Iberoamericana, con 3 niveles, pero 225 metros de largo, tuvo este final. Aquí coinciden muchos aspectos. Esto no corresponde a la Universidad Latinoamericana, pero es un modelo que se puso de moda. La columna formaba un marco en el sentido transversal, pero en el sentido longitudinal las traves venían separadas y eso ocasionó el desastre. Entonces, para los futuros arquitectos, cuidado con estas tipologías constructivas, vamos a decirles. Aquí viene la explicación de cómo debe funcionar un marco. Debe funcionar así, debe tener posibilidad de ser rígido aquí, pero tener una articulación en el centro, que es el punto de inflexión. Eso es lo que permite que amortigüe la torre latinoamericana la fuerza de los sismos. Durante los sismos, las estructuras funcionan al revés de cómo funcionan por gravedad. Por gravedad, en el centro de las traves se concentran los momentos más grandes, pero durante un sismo, los momentos se concentran en las conexiones. Entonces, el momento y el esfuerzo cortante se concentran aquí, y aquí al revés debe haber posibilidad de que se flexione y se dé el punto de inflexión. Entonces, esto nos lleva a que si vamos a hacer edificios flexibles en puras columnas, utilicemos formas regulares como la de la torre latinoamericana. Este es un estudio, una maqueta en donde se ve una forma rígida, baja y una estructura flexible que puede resistir mucho más siempre y cuando su forma sea regular. Si no es regular, tiene torsiones, entonces tiende a voltearse y la fuerza se multiplica por resonancia o por torsiones de manera incontrolable. Hay también otro sistema constructivo que resultó fatal en 85 y que lo promovió todo el mundo, o sea, son de los descubrimientos para evitarlos, que fueron los edificios que se le llamaban de losa plana. Tenían la columna y la losa ancha pero sin traves. Se quedaban las columnas y se hicieron como sándwich los edificios. Ese tipo de soluciones primero se promovieron, pero ahora se están volviendo a usar, 30 años después, por eso las pongo. ¿Por qué la gran ciudad se hizo en esa zona original que les mencioné? Pues este es un estudio de origen y destino de los 70s. Todos los viajes, el estudio de origen y destino, vienen de la periferia y todos van al centro. La delegación Cuauhtémoc atrae el 80% de los viajes. Por eso no cabe, el espacio es insuficiente y no cabe la gente, y por eso se tienen que hacer edificios altos ahí. No es malo hacer edificios altos, pero hay que hacerlos bien, ¿no? Este es el mismo mapa que vimos hace rato, pero ya con los daños en 85. Los rojos son daños graves y los negros son colapsos. Se pueden fijar que es la misma zona que les había señalado en el primer mapa, en el origen. Comentaba Elenita que por qué fue una zona, pues sí, ahí están también las casualidades. La zona de mayor riesgo corresponde con la zona de mayor potencia inmobiliaria en México. Esta franja, que corresponde al periodo de vibración de 2 segundos, registró las aceleraciones más fuertes. Por ejemplo, es Tacubaya, estos son vectores, si pueden ver, es una rayita chica. Aquí sería, por acá estaría Ciudad Universitaria también. En cambio, la SCOP, que es esta,
registró una aceleración de 20% de la fuerza de la gravedad. En consecuencia, esta zona es la más peligrosa porque las aceleraciones del suelo son más fuertes y porque el periodo de vibración de 2 segundos es el que entra más fácilmente en resonancia con ciertas estructuras. Entonces, pero esto es el centro histórico. Aquí está Paseo de la Reforma. Desde el Nuevo León hasta toda esta parte Paseo de la Reforma es una zona de mucho valor inmobiliario, pero de muy alto riesgo. Se va por la colonia Juárez, pasa por la colonia Roma y después aquí está el multifamiliar Benito Juárez y el centro médico. O sea, sí hay una zona de interés, de alto interés inmobiliario con alto riesgo. Aquí podemos ver más o menos todo lo que sería la zona edificada de la Ciudad de México y área metropolitana, todo lo que está en ocre, ¿sí lo ven? Esto sería el circuito interior. Esto sería Calzada de Tlalpan. Este sería el periférico. ¿Sí se ubican? Bueno, a ver, va de nuevo. El centro histórico estaría aquí. Este es Calzada de Tlalpan. Este es el circuito interior. Este es el aeropuerto. ¿Sí? Todo lo que está en ocre es el área edificada de la Ciudad de México y área metropolitana. La zona de mayores daños y mayores aceleraciones del terreno es esta zonita que estoy marcando aquí. Así es que de los 600 kilómetros cuadrados que tiene más o menos edificada la Ciudad de México, 650, fue en unos 20 kilómetros cuadrados, que es esta zona donde se concentraron las mayores aceleraciones y los mayores daños. Otro caso distinto es la colonia de los Doctores, Tepito y la zona centro, en donde los daños fueron en casas que, como ya se ha dicho, estaban damnificados por las condiciones económicas y sociales y muy precaria construcción. No es que fuera mala construcción, es que era muy precaria. Esta zona está plenamente identificada en el nuevo reglamento de construcciones. El reglamento de construcciones de 2004 ya señala esta zona con mucha claridad. Esta zona es parte de los trabajos de investigación que hicimos nosotros y eso es ya su aplicación al reglamento. ¿Qué sucede? Hemos revisado proyectos recientes en este comité que les mencioné al principio y resulta que alguien está construyendo en esta zona, pero en los papeles dice que está en la zona que no es de alto riesgo. Y eso sí es corrupción plena, ¿no? Porque los coeficientes sísmicos se duplican. Sí, yo creo que el 85 tuvo un preámbulo que fue 82, el fin del milagro mexicano. Habíamos crecido tan exitosamente que se llamó el milagro mexicano, con consenso social, estabilidad y paz. 85 vino el desastre y en 88 la ciudadanía ya se manifestó de alguna manera en la ciudad y yo creo que todavía hay un despertar de la conciencia importante en ese sentido. Esta es la lista de daños, pero la pueden ver en las láminas, a quien le interese más. Este es el otro aspecto, aparte de los hospitales, las escuelas, es lo que nunca se debió haber caído. El concepto universal de la UNESCO es que la escuela en caso de desastre debía ser el refugio de la comunidad y bueno, fue un milagro gracias a que el sismo ocurrió antes de la hora de entrada de los niños, que era a las 8 de la mañana, si no hubiera sido terrible. Pero también, sin embargo, les quiero decir, de los programas, que ya creo que no nos va a alcanzar el tiempo de verlos, más exitosos que se hizo en la reconstrucción fue el de escuelas. Se reforzaron y se reconstruyeron desde el punto de vista de ingeniería.
desde el punto de vista de arquitectura siguen siendo un desastre. Este es el único edificio realmente alto que se cayó de 22 metros, perdón, de 22 niveles, que es el que estaba arriba del Metro Pino Suárez. Era un edificio de acero, por cierto. Tenía vigas de alma abierta, que no son nada recomendables, hay que tener cuidado con ellas. Para los sismos son, según esto, muy inconvenientes. Entonces, el rango real de mayor riesgo está entre los 6 y 16 niveles. Los edificios muy altos no tuvieron ningún problema y además normalmente concurren las estrellas profesionales en ingeniería y en arquitectura. Es muy difícil que ahí tengan pifias porque la ingeniería básica casi me atrevo a decir que va por delante del proyecto arquitectónico. Yo tuve oportunidad de platicar con Peli, que es uno de los que ha hecho más rascacielos, y él me decía que él, primero antes que nada, para hacer los rascacielos, planteaba la ingeniería básica y no organizaba el espacio hasta que no tenía la ingeniería básica. La parte histórica, o sea, qué elementos son nuevos, qué cambios hemos tenido, qué rupturas, qué cambios discretos, es importante. La ciudad se construye bajo muchos esfuerzos, muy lentamente, con cambios discretos, pero las catástrofes nos ponen en nuestro lugar en forma repentina, ¿no? Entonces, esta es una calle en la colonia Roma, con la lotificación típicamente que hizo el ingeniero Lam, porfirista, para tratar de parecernos a los europeos, que era el sueño que tenían tanto los fraccionadores como el régimen. Y vean lo que sucede, la siguiente foto es exactamente en 1985. En la misma calle se levantan edificios muy altos, pero sobre una estructura urbana inadecuada. Entonces podemos crecer hacia arriba, pero como se hizo en la unidad Miguel Alemán, hay que cambiar la estructura urbana para tener lógica de crecimiento hacia arriba. Si no, se vuelve una aberración como esta, en donde los estacionamientos son insuficientes. Uno de los conflictos más grandes que hemos visto ahorita en los edificios que revisamos es que como hay más coches que gente casi, para hacer el estacionamiento tienen que buscar grandes claros y luego arriba los departamentos se hacen más chicos para que quepan más los coches. Entonces arriba hay una densidad muy alta de muros pesados y abajo hay puro aire para almacenar coches y son parte de los desastres, ¿no? Entonces, este crecimiento por amontonamiento es el que debemos evitar. Sí se puede crecer hacia arriba, pero con estrategia. Estas son las formas de edificios peligrosas, edificios muy largos. Este sería la representación del Nuevo León con 3 módulos. Estos edificios en L también. Se pueden hacer, pero no flexibles. Los paradigmas de edificaciones también de los 50, esto es lo que hizo Mies van der Rohe en Chicago, pero si ustedes se fijan son edificios con formas regulares en acero que aún aquí se comportarían muy bien. Y este es el que hizo Le Corbusier en Marsella con 250 metros de largo, pero es un edificio muy rígido y muy robusto. Este es sobre el nuevo reglamento. Les quiero decir que creo que es bastante bueno, con un pequeño detalle: no se aplica. ¿Cómo hacemos para que lo obedezcan? Y después en 87 en realidad se volvió a poner al mismo nivel que estaba en 57, aunque se aumentó a 40% el coeficiente sísmico en la zona lacustre, pero con la posibilidad de hacer reducciones por ductilidad, lo cual puede resultar una trampa, ¿no? Si se hace seriamente como se hizo la Torre Latinoamericana, está muy bien. Y ya en el 2004 se elevó en la zona, en la franja esa que yo les mencioné,
el coeficiente sísmico a 45% del peso del edificio como fuerza lateral que tiene que resistir. Creo que es suficiente. Esto ha pasado, hemos estudiado lo que ha sucedido en el mundo y creo que esto es suficiente. Así sucedió en Japón, en San Francisco, en todos lados. Los reglamentos van subiendo los requisitos porque también va subiendo la altura de los edificios, ¿no? Esto es una cuestión que se llama espectros de diseño, en donde aquí hagan de cuenta que inicia el sismo y aquí termina. En el caso de la torre latinoamericana, como amortigua la fuerza del sismo, cada ciclo, el sismo se mueve muy lento, es como vals. Ustedes han bailado vals, ¿no? Se mueve aquí, así, 1, 2. Es de 2 segundos, 1, 2. En San Francisco y Japón, que es donde estudian mucho, es al revés, es como un uppercut. Si han recibido un uppercut, ¿no? 8 segundos, pero un fregadazo. Entonces, los edificios que se hicieron para resistir en San Francisco y en Japón, en Tokio, no sirven para la Ciudad de México. Un edificio alto que coincida el periodo de vibración de 2 segundos, aquí está el 2 segundos, con la estructura del edificio, se va aumentando la fuerza hasta que llega un momento que inevitablemente lo tumba. Aquí sería 0 segundos, es el periodo de vibración del suelo. Aquí el suelo se mueve, como les decía, 1, 2. La torre latinoamericana, el edificio, la estructura, se mueve 1, 3 y medio. El periodo se toma con el movimiento completo del péndulo. Un edificio rígido como las construcciones de menos de 4 niveles de tabique o las construcciones coloniales, se mueven así. Como el sismo se mueve muy lento, por eso no se sincronizaron y resistieron también las de menos de 4 niveles. Las peligrosas son de 6 a 16 niveles. Aquí está más o menos expresado lo que sería la zona de depósitos de origen lacustre, de arcilla de origen lacustre, la zona de lomas y rocas, zona de lomas, esa sería, por ejemplo, la torre latinoamericana. Aquí están los periodos peligrosos del suelo que están determinados por la capa resistente de arcilla a 30 metros de profundidad, produce un periodo de vibración de 2 segundos. Si la estructura del edificio tiene 2 segundos, pues no hay forma de mantenerlos en pie. Y eso sí lo tenemos que tener claro los profesionistas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el interés inmobiliario promueve edificios de ese tipo en la franja peligrosa. Entonces tenemos que ser capaces de defendernos también de los intereses de ganancia rápida que a veces pueden tener. Este es otro estudio. En esquina se cayeron 4 veces más edificios que en el centro, porque hay torsiones, porque la fuerza cinética, si este edificio quiere voltearse, pega con este o pega con este y se lastima, pero no se voltea. En cambio, en la esquina no hay quien detenga y toda la fuerza de golpes de estos edificios, igual que en este ejemplo de Balines, repercute en la orilla y eso hace que los edificios en la esquina sean 4 veces más peligrosos que los ordinarios. Eso lo tenemos que saber arquitectos y urbanistas. Este es un estudio, ya vamos a terminar rápido, que hubo la oportunidad de hacer en 85-86. Estudiamos todo lo que era Avenida Juárez, aplicando todas estas ideas de establecer una integración entre urbanismo y arquitectura. Aquí está la Torre Latinoamericana, aquí está el conjunto del Hotel Alameda, aquí está la iglesia de Corpus Christi. Aquí está el mismo ingeniero que calculó la Torre Latinoamericana, hizo este edificio. La torre es de una forma muy regular, gracias a eso y su buena construcción y diseño estructural se comportó muy bien. En cambio, este edificio quedó tan dañado que hubo que demolerlo. Aquí está Corpus Christi para que se ubique. Entonces, lo que propusimos, y casualmente nos hicieron caso, no sé cómo, fue hacer el estudio completo de manzana. Hicimos el estudio completo de manzana y dijimos, si se vuelve a hacer edificios con esta lotificación, pues va a suceder lo que sucedió en 85. Entonces,
se hizo análisis de fotografías, sí se hicieron algunas barbaridades como estas que están aquí. Hicimos toda esta tabla para evaluar las condiciones de seguridad tanto urbana como arquitectónica. Se aplicaron a partir de estas cédulas en donde cada lote se fue investigando y al final se propuso una fusión de lotes que terminó con este conjunto que es el de Relaciones Exteriores. Se dejó el Hotel Bammer, Corpus Christi, este pequeño edificio que por cierto hizo el arquitecto Creschel, que es el mejor arquitecto que hubo en el campo de las estructuras y de diseño de sismos, y afortunadamente yo pude ser su discípulo. Esta es la zona que corresponde a la colonia Las Doctores, donde vamos a trabajar. Este sería el multifamiliar Juárez, el centro médico. Aquí estaba la Secretaría de Industria y Comercio que se cayó, la Secretaría del Trabajo, Televisa, todo esto corresponde a este entorno, pero la parte de mayor riesgo es esta línea que viene pasando aquí. Esta línea que yo les decía, aquí está el Nuevo León, aquí está el Conalep, el Hotel Regis, la Colonia Roma, aquí estaría el multifamiliar Juárez, el centro médico. Por lo menos hay una correspondencia matemática entre los daños y esa línea que hemos propuesto como polígono y objeto de estudio, que le llamamos con Michel Franja, ¿no? Aquí está el edificio Industria y Comercio que se cayó. Este es el multifamiliar Benito Juárez, que sí se cayó ahorita. Las escaleras casualmente lo tengo, pero ya creo que es demasiado. Y aquí en vez de este edificio se hizo este parque, que fue en aquella época también parte de las sugerencias que pudimos hacer desde la universidad. Si vimos la franja peligrosa por respuesta dinámica de las arcillas a los macrosismos, es esta. Y por hundimiento es esta es la zona más baja de la Cuenca de México, que tiene 9.500 kilómetros cuadrados. Pues el punto más bajo donde va a dar todo el agua es aquí, por eso el aeropuerto y las colonias se inundan. Y es otro de los problemas que me pidieron que viera, pero con eso termino porque si no me van a odiar. Es estos edificios que en el sismo de 85, pues vean nada más cómo se hundieron. Aquí es menos grave salir por el primer piso en vez de por la planta baja, que te caiga el edificio encima, pero los efectos de hundimiento obviamente producen un desplome que ya les quita casi toda la resistencia al edificio para un siguiente sismo, ¿no? Este se tuvo que demoler. Pues muchas gracias, espero no haber abusado de su amistad. Pues al arquitecto José Ávila, bien conocido entre nosotros, Pepe Ávila, le hacemos entrega a este reconocimiento por su conferencia magistral, impecable, Pepe, y un presente por parte del director de la facultad, el arquitecto Marcos Massari Iriarte. Gracias.